Dios les bendiga a todos los seguidores de Avanzando TV en esta hora y saludamos a todos nuestros hermanos, amigos en todos los lugares del mundo, en América, en África, en Asia, en África, en Oceanía y aquí en Europa. Hoy una vez más compartiré con ustedes un consejo de la palabra del Señor, esperando sea de mucha bendición. Quiero leerles aquí en el Evangelio según San Lucas capítulo 21 y versículo 34. Esta preciosa palabra nos dice de la siguiente manera: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Hoy compartiré con todos ustedes bajo el tema mirad por vosotros antes que otros. Ese es el tema que quiero compartir con todos ustedes en esta hora. Y para ello es importante hablar un poco acerca de la inclinación del ser humano. Y la inclinación del ser humano es a veces mirar los errores, mirar las equivocaciones, mirar las necesidades y tantas cosas de su prójimo. Y en pocas ocasiones nosotros nos detenemos a mirar por nosotros cómo actuamos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, qué actitudes hay en nosotros. Es más, en muchas ocasiones cuando algún pariente cercano de confianza nos dice algo y que está en nosotros, muchas veces hasta ni nos gusta. Nosotros nos enojamos. Pero hay una palabra también que el Señor dijo allí en los evangelios acerca de esta parte, que debemos ponernos nosotros en ese primer lugar. O sea, hacer un análisis de nuestra vida. Por ejemplo, el Señor dijo de la siguiente manera. Él dijo así, dijo: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y dijo una frase fuerte. Dijo: hipócritas, saca primero la viga de tu ojo, entonces podrás ver bien, para que saque la paja del ojo de tu hermano. El Señor lo dijo porque los fariseos y los escribas, y saduceos también, y mucha de esta gente, los herodianos, los esenios, que eran grupos religiosos de su tiempo, en el tiempo de Jesús, ellos tenían esta costumbre. Y la costumbre es que ellos les gustaba mucho señalar. Por eso las personas que señalan, las personas que difaman, que les gusta mucho hablar de otros, ese es un espíritu fariseo. Esa es una costumbre farisea de los fariseos. Ellos tenían esa costumbre de degradar a la persona, de hablar mal de la persona, aunque ellos estuvieran mal o peor. Pero eso a ellos no les interesaba, porque ellos eran hipócritas. Entonces esta gente hacía eso, y les decía que el Señor da un ejemplo en su palabra, allí donde dice que ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Ahora, cuando nosotros miramos, analizamos, lógicamente es más fácil ver las falencias y las insuficiencias que hay en las demás personas que mirar nuestros errores, nuestras equivocaciones. Pero no debería y no debe de ser así según la palabra del Señor. Es importante que nosotros aprendamos a manejar esta situación como hijos de Dios, como cristianos. Por ejemplo, a veces encontramos personas que usted los ve hablando de su prójimo, del hijo de los demás,
del cónyuge de los demás, de los errores de las demás personas. Y muchas veces cuando usted analiza, se da cuenta que aún en los hijos de ella, de él, aún en el cónyuge de ella, de él, aún hay situaciones que son más feas, son peores. Sin embargo, encontramos personas que están viendo constantemente la falencia, la insuficiencia, la necesidad de la otra persona, y en ocasiones ni siquiera es para ayudarle. Porque cuando usted mira para ayudar a restaurar, para sanar, para bendecir, para dar un buen consejo, para tenderle la mano, para tenderle el brazo, ¡qué bendición! Eso es lo correcto, para reparar los portillos, porque debemos ser reparadores de portillos. Pero en muchas ocasiones solamente es por infamar y por difamar y por tirarle el testimonio a la otra persona. Esto sucede también porque hay mucha gente que es religiosa, y entonces en su religiosidad a veces las personas se las dan de que son muy espirituales. También pasa esto. Pues he conocido algunos casos en el transcurso de los años de la vida cristiana y de la vida ministerial. Entonces las personas se las dan de personas muy santas, se las dan de personas muy espirituales, muy súper espirituales. Y pareciera que a muchas y a muchos eso como que les diera el avalo, como que les diera la autoridad para ir a hablar tan fácilmente de las situaciones, de las necesidades y de la adversidad de otras personas. Pero en muchas ocasiones lo hacen no con un sentido sano, ni con una intención sana, sino que la intención es más bien como tirarle el testimonio por el piso a ella, tirarle el testimonio por el piso a él, como colocarle el pie encima. Bueno, cuando se lleva una vida religiosa y cuando la persona se siente autosuficiente y hay como un orgullo y se cree superior a los demás, es por eso que en ocasiones dentro del pueblo del Señor usted y yo miramos estas actitudes, estos comportamientos que para nada glorifican a Dios y para nada agradan al Señor. Pero desafortunadamente se ven esas cosas. Pero me llama la atención, mirando todo esto, que en este versículo que acabamos de leer, el Señor nos manda a que nosotros miremos más bien nuestra condición y nuestra situación, que nosotros nos demos cuenta realmente que nos debemos de poner nosotros en ese lugar. O sea, antes de poner en la balanza y en la silla, por así decirlo, de los acusados a otras personas, antes de hablar de ellas y de ellos, es sano, según nos lo enseña la palabra del Señor, es sano que nosotros primero nos sentemos ahí en esa silla de los acusados y que nosotros nos pongamos en esa balanza y que nosotros analicemos realmente quiénes somos. O sea, con sinceridad, yo muchas ocasiones lo he hecho. Y me siento y oro a Dios y me voy a la Biblia y estudio un pasaje. A veces hay pasajes que me llaman la atención. Entonces yo estudio ese pasaje. Por ejemplo, 6 cosas aborrece Jehová: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el que difama a su hermano, el que es chismoso, el que habla de una cantidad de cosas. Entonces yo a veces me pongo ahí y digo, bueno, ¿cómo estoy yo aquí en este asunto? Entonces yo pongo, ¿qué es lo que aborrece Jehová? Es un ejemplo de tantas cosas de los ejemplos de la Biblia. Entonces yo me pongo ahí, me siento en la silla de los acusados, ¿cómo estoy yo? Entonces si Dios aborrece 6 cosas, a ver, esta, ¿cómo voy yo con ella? Esta segunda, ¿cómo voy yo con ella? ¿Cómo voy yo con ella? ¿Soy chismoso, soy criticón, soy difamador, soy escarnecedor? ¿Cómo soy? Y yo me pongo en ese lugar y analizo. Entonces, si yo me siento en esa isla, yo me doy cuenta, Dios mío, y si encuentro que algunas cosas de ellas, solamente es un ejemplo que les coloqué, si encuentro que algunas cosas de ellas están en mí, yo tengo que ir y pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, ayúdame.
Porque yo no puedo ir, hermano, a escarnecer, a hablar de una cantidad de cosas sin ningún temor, sin ningún respeto por mi prójimo, sin ponerme en el lugar de mi prójimo y tantas cosas, y sin mirar siquiera cómo estoy yo. Entonces, lo primero que debemos analizar antes de otra persona somos nosotros mismos. Por eso siempre se ha dicho que la palabra de Dios al primero que le habla es al que la está exponiendo. Ese es el primero que la espada traspasa. ¿Por qué? Porque no solamente se está haciendo responsable, porque Dios está usando esos labios, esa mente y ese corazón, se está haciendo responsable de la palabra de Dios, del conocimiento, sino que también está siendo responsable de llevar esa palabra a la vida práctica, que sea una vivencia en nuestra vida. Por eso es tan delicado y por eso tenemos que tener mucho cuidado al exponer la palabra. Y cuando hablamos y lo que decimos y cómo nos dirigimos hacia nuestros semejantes, hacia la iglesia, a nuestro prójimo. Entonces aquí el Señor dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de la glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Está diciendo, aterricen, miren su condición, miren su situación, mire su necesidad, mire cómo está actuando, arregle lo que tenga que arreglar. Mire que su corazón no se cargue de glotonería, o sea, de los afanes, de la embriaguez del mundo, no se materialice. Mire que su corazón no se llene de tantas cosas de esta vida y usted pierda lo más importante, como es la obediencia, como es el temor, la prioridad por las cosas de Dios. Mire que Dios esté en prioridad y está dando un ejemplo. ¿Por qué? Porque viene el Señor a buscar su iglesia, porque nos va a llamar a cuenta. ¿Cómo nos va a encontrar? Usted sabe que el mundo anda acelerado, anda a más de 100 por hora. Hoy todo el mundo anda de afán. Por ejemplo, usted va a ciudades aquí, pero hablemos de una, España. Uno encuentra que la gente se baja del metro, se baja de la Renfe y se baja de los buses y usted encuentra a la gente corriendo. Y eso es y a toda hora a los vuelos. Yo no sirvo para eso, para andar corriendo a toda hora. Pero eso se le pide, y eso la gente corre y corre. Y yo digo, ¿y por qué no madrugan más? Alguno dirá, bueno, porque no se dio, porque vengo, etcétera. Hay tantas cosas ahí. Pero yo veo que la gente es a los vuelos por toda parte. Y en una ocasión yo iba con mi esposa y yo dije, no, qué pereza, qué maluco, todo el mundo a los vuelos, corriendo, y así anda el mundo. Y así en todos los lugares. Y entonces así sucesivamente también la iglesia ahora anda a los vuelos para todo, para lo de aquí, para lo que muchas veces no andamos a los vuelos. Es para lo de Dios y para las cosas de Dios. Pero para lo demás, muchas veces las personas van. Pero el Señor nos da una palabra. ¿Y cuál es esa palabra? Que antes de ver a otros, miremos cómo estamos nosotros. O sea, cómo está mi vida, cómo estoy con Dios. Ahora, ¿cómo está mi hogar? Hay gente que quiere organizarle el hogar y la familia a otros, pero el de ellos está desbaratado. Y además hay gente descarada. Yo en un país conocí gente que para hablar y criticar de los hijos de otros, y eran pastores, ellos eran pastores, y le cayeron encima al otro pastor con sus hijos, y ellos muy orondos con 3 hijos descarriados y en la casa y todo. Y yo decía, pero esta gente, ¿qué autoridad tiene para eso? Si serán descarados, si seremos descarados muchas veces. O sea, criticando a otros y el hogar peor. ¿Y cuántas veces queriéndole dar un consejo al hogar, al cónyuge de otra persona, y yo estoy peor?
Qué cosas las que se están viendo hoy en día. Entonces el Señor nos llama a mirar, a organizarnos, a acomodarnos en esa área. Porque Dios no quiere hipócritas. No. Y Dios tampoco quiere religiosos, ni tampoco quiere fariseos dentro de su pueblo. Dios quiere sencillamente, quiere hombres y mujeres sencillos, hombres y mujeres humildes, hombres y mujeres sinceros, que reconozcan que estamos llenos de falencias, de insuficiencia, pero que queremos amar a Dios, que queremos servir a Dios, que podemos entender a nuestro prójimo, que podemos entender a nuestro semejante, pero que en esa área nos ponemos en el lugar de los que están a nuestro alrededor. Pero ¿cuántas veces queremos arreglar el problema de otra persona y el problema de nosotros ahí está? Uno se pregunta, ¿cómo es eso? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué hay personas así? Yo los he conocido. Y aún gente que se suben a los altares y habla, y una cantidad de cosas. Y yo muchas veces ahí sentado me preguntaba, y aunque eso no depende de ellos tampoco, porque muchas cosas dependen de Dios y de la persona, pero por lo menos tener respeto, tener decencia, tener prudencia para hablar. Yo decía, pero ¿cómo hablan así como le tiran a otras personas tan duro? Si el hogar de ellos, si la familia de ellos, si tal situación de esas está peor, lógicamente yo no salía y se lo decía a nadie, claro que no. Iba a Dios y oraba a Dios. Pero cosas que son como contradictorias. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque hay tanta preocupación por arreglarle la familia a los demás, por arreglarle el cónyuge a los demás, por arreglar los demás pastores y los demás ministros, por arreglar los demás problemas, cuando tal vez mi casa y los que están alrededor están peor, de cuidados intensivos, y necesitan la intervención divina. Sin embargo, a veces la mirada está tan puesta alrededor en la persona que pasa y sucede eso. ¿Por qué sucede eso? Porque no hemos sido sinceros con nosotros mismos y con Dios. Porque no nos hemos puesto, no hemos asincerado y dicho, Señor, ayúdame, dirígeme, guíame. Espero que esta palabra sea de mucha bendición y que sea de mucha edificación para su vida. Pero que si usted que me va a escuchar o me está escuchando ha tenido esa costumbre, piense, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su cónyuge si es casada o casado? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está la iglesia, la congregación? Y ahora sí haga un análisis. ¿Tengo la autoridad? ¿Tengo el aval de Dios para ir a hacer y de otros y de otra y querer arreglar el problema cuando el mío me ha quedado grande? Esto nos debe llevar a nosotros a reflexionar. Y nos debe llevar a nosotros a orar y a actuar y a comportarnos correctamente también. Porque si algo quiere Dios, es hombres sinceros, es una iglesia sincera, una iglesia obediente y una iglesia que reconozca sus necesidades, sus falencias y que pueda ir a Dios y decirle, ayúdame, Señor. Y Dios le va a ayudar, Dios le va a restaurar, Dios le va a bendecir, Dios le va a dar fuerzas, Dios le va a dar la salida y Dios le va a abrir la puerta cuando así actuamos. Oremos a Dios y démosle gracias, Padre. Gracias por el consejo de tu palabra, Dios mío. Permite, Señor, que bendiga muchas vidas, hogares y familias y que a través de esta palabra haya la fuerza y la fortaleza, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos. Gracias por su atención prestada y hasta una nueva oportunidad. Que Dios les bendiga a todos.